cuando abrí la caja de madera que mi hermano me dejó, con la advertencia de no hacerlo hasta que nuestro padre muriera, supe que el funeral de aquel hombre respetado se convertiría en el día de mi justicia. Mi voz tiembla un poco al empezar, aunque han pasado 58 años desde que mi hermano Cayo se quitó la vida en el granero. Mi nombre es Galadriel Nogueira. Tengo 79 años y vivo en un pequeño apartamento en São Paulo, un lugar sencillo, pero mío, con cada cosa en su sitio, como me gusta. Llevo el cabello corto y gris, cortado por mí misma, porque nunca dejé que nadie acercara unas tijeras a mi cabeza después de lo que viví. Mis manos, llenas de artritis, siempre tienen las uñas pintadas de rojo oscuro, mi rebeldía diaria. En mi ceja izquierda, una cicatriz cuenta una historia que no olvido. Y este pañuelo de algodón, con las iniciales CN bordadas, es lo único que conservo de Cayo. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Esa caja de madera, sencilla pero tallada, con manos delicadas, fue el regalo de Cayo 3 días antes de que lo encontrara colgado. Dentro estaba su diario, un testimonio de los horrores que sufrimos a manos de nuestro padre, Cauã Nogueira, el comerciante respetado de nuestra ciudad en Minas Gerais. Durante 58 años guardé esa caja y su secreto, esperando el momento perfecto para cumplir la promesa que le hice a mi hermano. Subí al púlpito en el funeral de mi padre, frente a una iglesia llena de hipócritas, y leí las palabras de Cayo, dejando al descubierto la verdad que nadie quiso ver. Fui demasiado lejos, tal vez, pero cuando vives en una ciudad pequeña en los años 50, donde la palabra de un hombre vale más que cualquier prueba, aprendes que algunas venganzas necesitan tiempo para madurar. Como decía mi abuela, la justicia de Dios tarda, pero no falla. La mía tampoco. Nací en 1946 en una ciudadciña del interior de Minas Gerais, de esas con una plaza central, una iglesia grande y donde todos se conocen. Mi padre, Cauã Nogueira, era el dueño de la única tienda de materiales de construcción de la región, un hombre de terno impecable, siempre en misa los domingos, un pilar de la comunidad. Mi madre, Celia, era maestra, una mujer culta que hablaba francés y tocaba el piano, pero que se apagó poco a poco bajo el peso de un matrimonio que la consumía. Éramos la familia perfecta, según todos. En las fotos, yo con un vestido almidonado, Cayo con pantalones cortos y tirantes, papá y mamá serios, como dictaba la época. Nadie imaginaría lo que pasaba tras la puerta de madera maciza de nuestra casa. Cayo y yo éramos inseparables. Yo, 4 años mayor, lo protegía como podía. Él era sensible, le gustaba dibujar, tallar madera, observar pájaros. Papá lo despreciaba por eso. Decía que necesitaba endurecerse. Los castigos eran su disciplina necesaria. Un tirón de orejas que dejaba marcas, un cinturón que silbaba antes de caer. Al principio, la gente lo veía normal. Un hombre debe ser firme con sus hijos. Pero cuando mi abuela Keila murió, todo empeoró. Ella era la única que enfrentaba a papá, preguntándole por los moratones en nuestros brazos. Sin ella no había barreras. En su entierro,
vi un brillo en los ojos de mi padre, no de tristeza, sino de alivio. Una semana después, los castigos se volvieron más oscuros. Papá usaba la Biblia para justificar todo. Quien ahorra el castigo odia a su hijo, citaba antes de golpearnos. La mujer debe someterse al marido, decía cuando mamá intentaba defendernos. Era diácono, un hombre intocable. Mamá, que alguna vez fue fuerte, se convirtió en una sombra, atrapada en un matrimonio que era una prisión disfrazada de sacramento, en una ciudad pequeña, sin apoyo, ¿a dónde iría con 2 hijos? Cayo y yo aprendimos a leer las señales, el portazo al llegar, el tono de su voz, el olor a cachaza en su aliento. Cada detalle nos decía si la noche sería tranquila o un infierno. Desarrollamos un sistema de protección. Si él estaba furioso con Cayo, yo distraía su atención. Si venía por mí, Cayo dejaba caer algo en la cocina. Era nuestra resistencia silenciosa. Cuando entré en la adolescencia, los castigos cambiaron. Papá comenzó a entrar en mi cuarto por la noche, diciendo que debía verificar si era una buena hija. Sus manos, que antes castigaban con golpes, ahora tocaban de una forma que me hacía sentir sucia. Una muchacha debe mantenerse pura, decía, mientras sus acciones contradecían sus palabras. No entendía del todo qué pasaba, pero sabía que estaba mal. Una noche, llorando en el patio, Cayo me encontró. «También lo hace conmigo», susurró. Fue como si el mundo se derrumbara. No era solo yo, mi hermano también sufría. Bajo un árbol de mango hicimos un pacto. Sobreviviríamos y escaparíamos juntos. Intentamos huir a los 15 y 11 años con una bolsa de ropa y unas monedas robadas. No llegamos lejos. Papá nos encontró en la carretera y el castigo fue brutal. Cayo estuvo en cama 3 días. Yo apenas podía sentarme. Después, las puertas se cerraron con llave por la noche. Intenté pedir ayuda a la directora de la escuela, que me acusó de pensamientos impuros, a la madre de una amiga que me mandó rezar, al cura que me dijo que honrara a mis padres. El mundo estaba contra nosotros. Todo cambió en mi cumpleaños de 17 años. Papá borracho se burló de un dibujo que Cayo me regaló. Cuando mi hermano respondió, papá lo llevó al granero. Mamá me encerró en mi cuarto y los gritos de Cayo resonaron en la casa. Cuando el silencio llegó, supe que algo se había roto para siempre. 3 semanas después, Cayo me llamó al granero. Me dio una caja de madera que había tallado con flores, pájaros y 2 manos entrelazadas. En un lado decía: «No abras hasta que él muera». Prometí no abrirla. Él sonrió, un destello de la luz que solía tener. 3 días después, lo encontré colgado en el granero. Tenía 13 años. Grité hasta quedarme sin voz, intenté bajarlo, pero era tarde. Papá no lloró, solo dijo: «Qué vergüenza para la familia». El entierro fue rápido, en un rincón del cementerio, sin ceremonia. Suicidas no merecían misa, decían. Mamá se quedó en shock, con el cabello blanco de un día para otro. Yo, en cambio, hice un juramento. Sobreviviría, guardaría la caja, y un día la verdad saldría a la luz. La muerte de Cayo dejó un vacío que nunca llené, pero también encendió en mí una chispa fría, una determinación que me mantuvo viva. A mis 79 años
sentada en mi pequeño apartamento en São Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y el recuerdo de su caja de madera en mi mente, te cuento cómo sobreviví a décadas de silencio, planeando una venganza que solo el tiempo podía perfeccionar. Mi nombre es Galadriel Nogueira y esta es la historia de cómo aprendí a vivir con un secreto que quemaba mientras fingía ser la hija perfecta de un monstruo. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje. Después de encontrar a Cayo en el granero, algo en mí cambió. La niña asustada que temblaba ante los pasos de mi padre murió ese día, y en su lugar nació una mujer paciente, calculadora, dispuesta a esperar el momento perfecto. Guardé la caja de madera en un escondite detrás de mi cama, un hueco en la pared cubierto con un cuadro de la Virgen Keila. Allí, junto a la caja, comencé a acumular pruebas, un diario que escribí en código, una prenda manchada de cuando tenía 12 años, notas de las veces que intenté pedir ayuda y fui silenciada. Cada pedazo de evidencia era un ladrillo en la fortaleza que construía para el día en que la verdad saldría a la luz. Juré, junto a la tumba de Cayo, que nuestro padre no moriría como un héroe. Su máscara de hombre respetable caería, aunque me tomara toda una vida. Seguí viviendo en esa casa, interpretando el papel de la hija obediente. Ayudaba a mi madre, que se desvanecía en una niebla de demencia y tristeza, y trabajaba en la tienda de mi padre, llevando las cuentas con una precisión que él nunca entendió. Cauã Nogueira era bueno para las apariencias, para charlar con los clientes y citarse con los poderosos, pero los números no eran lo suyo. Yo, en cambio, aprendí a manejarlos. Detrás de mi sonrisa sumisa, desviaba pequeñas cantidades, comisiones de proveedores que guardaba en una cuenta secreta en la ciudad vecina. No era robo, era justicia. Cada centavo era un paso hacia mi libertad, un fondo para el día en que pudiera dejar esa casa sin mirar atrás. La ciudad seguía viendo a mi padre como un santo. Donaba a la iglesia, patrocinaba la fiesta local, prestaba su camión para las procesiones. Cuando se jubiló, a los 70 años, la Cámara Municipal le dio una placa: ciudadano ejemplar. Yo, mientras tanto, era la hija solterona la que sacrificó su vida para cuidar a sus padres. «¡Qué corazón de oro tiene Galadriel!», decían las señoras en la misa, sin imaginar el odio que ardía detrás de mi rostro sereno. Cada vez que oía a alguien alabar a mi padre, añadía un detalle más a mi plan. No sería una venganza impulsiva, sería como un vino que mejora con los años. Esperaría hasta que él no pudiera defenderse, hasta que la ciudad estuviera lista para escuchar la verdad. Cuidar de mi madre fue lo más duro. Después de la muerte de Cayo, su mente se rompió. Olvidaba dónde estaba, me confundía con él, preguntaba por qué no venía a la escuela. A veces, en sus momentos de lucidez, me miraba con una tristeza que me partía el alma. «¿Por qué lo hizo, Galadriel?», susurraba, como si no recordara que Cayo estaba muerto. Yo mentía, diciendo que estaba enfermo, porque la verdad era demasiado pesada para ella. La alimentaba, la bañaba, le daba sus medicinas,
mientras mi padre se quejaba de que era inútil. Cuando murió en 2010, tras años de demencia, no lloré. Sentí alivio, no por su muerte, sino porque ya no sufriría en esa prisión que fue nuestro hogar. A medida que crecía, mi padre dejó de entrar en mi cuarto por las noches. Tal vez las mujeres de 20 años ya no le interesaban tanto como las niñas. Eso me dio espacio para moverme, para planear. En la tienda me volví indispensable. Controlaba los pedidos, las cuentas, los proveedores, mientras él se llevaba el crédito. Pero cada real que desviaba, cada factura que manipulaba, era un acto de resistencia. Guardaba todo en mi escondite: el diario de Cayo, mis notas, una cinta de casete donde grabé, temblando, una de sus visitas. Era mi archivo del horror, un testimonio que algún día hablaría por mí y por mi hermano. La ciudad cambió con los años. Los 50 dieron paso a los 60, luego los 70, con la dictadura y la redemocratización. Llegaron el asfalto, la televisión, un pequeño centro comercial, pero algunas cosas no cambiaban: el poder de hombres como mi padre, la hipocresía de una sociedad que prefería las apariencias a la verdad. Él se volvió más respetado con el tiempo, un anciano venerable de cabello blanco y bastón, citando la Biblia en cada frase. Pero yo veía al monstruo detrás de la máscara, y cada día que pasaba fortalecía mi resolución. No abriría la caja hasta que él muriera, como Cayo me pidió. Era una promesa sagrada. Mi vida era una actuación constante. Iba a misa, ayudaba en las actividades de la iglesia, sonreía a los vecinos. Pobrecita Galadriel, sacrificó su juventud por su familia, decían. Nadie preguntaba por qué no me casé, por qué los pocos pretendientes que tuve desaparecían tras hablar con mi padre. Él no me dejaría ir. Yo era su propiedad, como la tienda o la casa. Pero en la soledad de mi cuarto planeaba. Cada año, en el aniversario de la muerte de Cayo, renovaba mi juramento. Cada vez que veía a mi padre recibir una palmada en la espalda, añadía un detalle a mi venganza. La caja de madera, con sus pájaros y manos entrelazadas, era mi recordatorio de que el tiempo estaba de mi lado. Intenté denunciarlo una vez en los 90, cuando un nuevo delegado llegó a la ciudad. Parecía honesto, diferente. Me senté en la comisaría, con la caja en mi bolso, lista para hablar, pero entonces vi a mi padre saludarlo como viejo amigo y supe que era inútil. Mi palabra contra la suya no valdría nada en esa ciudad. Decidí esperar. Los años pasaron y mi padre envejeció. A los 80 necesitaba un bastón. A los 90 su salud flaqueaba, pero su mente seguía afilada. La ciudad planeaba celebrar sus 100 años como si fuera un héroe. Yo sonreía por dentro, sabiendo que no llegaría a esa fecha. La noticia de su muerte llegó en una mañana de 2025. Dona Lourdes, la vecina que lo cuidaba, llamó. Galadriel, tu padre tuvo un infarto. No resistió. No sentí tristeza, ni alivio, solo certeza. Había llegado la hora. Fui al hospital a reconocer el cuerpo y luego al escondite en la casa familiar. Saqué la caja de madera, la abrí con manos temblorosas. Dentro estaba el diario de Cayo, con su letra infantil,
detallando los abusos que sufrimos. La última página era una carta para mí. Galadriel, si lees esto, él ya no está. Sobrevive por los dos. No dejes que muera como hombre bueno. Te amo, Cayo. Lloré como no lo hacía en décadas, pero supe que estaba lista para cumplir mi promesa. El día del funeral de mi padre, el aire en la iglesia estaba cargado de hipocresía, pero yo llevaba en mi bolsa el peso de la verdad. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento en São Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y el eco de sus palabras en mi corazón, te cuento cómo ese momento marcó el fin de una espera de 58 años. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo subí al púlpito para cumplir la promesa que le hice a mi hermano. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha definido mi vida. El funeral fue un espectáculo como esperaba. La iglesia estaba llena de rostros conocidos y desconocidos, todos vestidos de negro, fingiendo tristeza por el benfeitor de la ciudad. El ataúd, cubierto de flores, descansaba bajo la imagen de Cristo crucificado, un lugar que elegí con intención. La ciudad había decretado 3 días de luto oficial, y el periódico local publicó una página entera sobre la vida ejemplar de Cauã Nogueira. El padre João, demasiado joven para haber conocido el verdadero rostro de mi padre, habló de su generosidad, su fe, su dedicación a la familia. Luego vinieron los discursos. El alcalde, el presidente de la asociación comercial, hasta un sobrino lejano que apenas lo conoció. Cada palabra era una puñalada, pero también combustible para lo que estaba por hacer. Me levanté del banco reservado para la familia, sola como siempre. Subí al púlpito con pasos firmes, sosteniendo mi bolsa donde guardaba el diario de Cayo y las pruebas que había acumulado. Gracias a todos por estar aquí. Comencé, con una calma que sorprendía incluso a mí misma. Muchos conocieron a Cauã Nogueira como un hombre respetable, pero hoy cumpliré una promesa que le hice a mi hermano Cayo, quien se quitó la vida a los 13 años. Un murmullo recorrió la iglesia. Vi rostros confundidos, algunos incómodos. El padre João se movió en su silla, inquieto. Saqué el diario y continué. Cayo me dejó esta caja con la instrucción de abrirla cuando nuestro padre muriera. Ayer lo hice y ahora leeré sus palabras. Comencé con los pasajes más suaves. El miedo de Cayo, los castigos desproporcionados. Luego, con voz firme, leí los relatos más duros, las noches en que mi padre entraba en su cuarto, las marcas en su cuerpo, el juramento forzado de silencio. Papá me dijo que esto me haría hombre, escribió Cayo. La iglesia se sumió en un silencio pesado. Algunas mujeres cubrieron sus bocas, hombres bajaron la mirada. Leí la carta final de Cayo, dirigida a mí, donde me pedía sobrevivir y contar la verdad. Luego señalé a la audiencia. Señor Manuel, usted vivía al lado. Diga que no oía los gritos. Doña Clara, amiga de mi madre, vio los moratones en mis piernas y no hizo nada. Padre Cauã, ya fallecido, me mandó rezar cuando intenté confesarme. El caos estalló. El padre João intentó interrumpirme,
diciendo que no era el momento. ¿Y cuándo lo sería, padre? Respondí. Cuando yo también estuviera muerta. Ignoré los murmullos y seguí leyendo hasta terminar la carta de Cayo. Algunos salieron, incapaces de soportar la verdad. Otros lloraban. Un hombre gritó desde el fondo: «¡Estás loca, calumniando a un muerto!». Lo miré fijamente. Yo era una niña que no podía defenderse. Cayo tenía 13 años cuando decidió que no había otra salida. Él tuvo 95 años para vivir. Yo esperé hasta su último día. ¿Le parece justo? Bajé del púlpito con el diario en la bolsa y caminé por el pasillo central entre miradas de shock y susurros. Afuera, el sol brillaba. Respiré hondo, sintiendo un alivio que no había conocido en décadas. Los días siguientes fueron un torbellino. La ciudad se dividió. Los más jóvenes, especialmente las mujeres, me apoyaron. Era hora de que alguien hablara, decían. Pero los amigos de mi padre, los que se beneficiaron de su influencia, me evitaban o me acusaban de loca. Recibí cartas de apoyo y amenazas. El padre João me visitó, sugiriendo que buscara perdón y cura a través de la fe. No respondí. Lo que no esperaba fue el efecto dominó. Mi revelación abrió una compuerta. Otras mujeres comenzaron a hablar, víctimas de mi padre, de otros hombres respetables. Una vecina, doña Elena, confesó que su esposo había abusado de su hija años atrás. Otra habló de un profesor que huyó tras acusaciones similares. La ciudad, que había vivido de apariencias, empezó a enfrentar sus secretos. Semanas después, decidí que no podía quedarme allí. Había cumplido mi promesa, pero cada esquina me recordaba el pasado. Con el dinero que había ahorrado durante años, desviando pequeñas sumas de la tienda, compré este apartamento en São Paulo. Era pequeño, pero mío. Un lugar donde podía ser yo misma, sin fingir. Pinté mi cabello de morado, solo unas mechas, como un acto de rebeldía. A los 62 me hice un tatuaje, un pájaro saliendo de una jaula por Cayo. Empecé a descubrir quién era Galadriel, más allá de la hija solterona. Probé comida japonesa, no me gustó. Fui al cine, adoré las películas francesas. Intenté pilates, un desastre, pero seguí por mi espalda. La soledad, que una vez fue mi prisión, se volvió mi libertad. En São Paulo encontré un grupo de apoyo para sobrevivientes. Al principio resistí. Pensé que mi venganza había cerrado el pasado, pero escuchar a otras mujeres, jóvenes y mayores, me mostró que no estaba sola. Con la ayuda de una psicóloga, empecé a ver a Cayo no como la víctima que no resistió, sino como el niño que luchó con sus dibujos y tallas hasta el final. Sus palabras en el diario dejaron de ser solo dolor. Se convirtieron en un testimonio de resistencia. Comencé a escribir poesía, pequeños versos que nacían en un cuaderno y se convirtieron en un libro, Flores en las grietas, publicado a los 70. ¿Quién diría que la hija de Cauã Nogueira escribiría versos que harían temblar a las beatas de la iglesia? Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías esperado 58 años para hablar
¿O habrías gritado antes aunque nadie escuchara? ¿Qué harías si tu verdad pudiera cambiar una ciudad? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo mi vida en São Paulo me enseñó a encontrar paz, a transformar el dolor en algo más grande, sigue conmigo. Porque la vida, como el río que nunca vi en mi ciudad natal, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El sol de São Paulo nunca me pareció tan brillante como el día en que dejé atrás mi ciudad natal, con el peso de mi promesa cumplida y la libertad de empezar de nuevo. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y el eco de su diario en mi mente, te cuento cómo encontré una vida que no sabía que podía tener. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo transformé el dolor en un propósito que trascendió mi propia existencia. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Mudarme a São Paulo fue como respirar por primera vez en décadas. La ciudad, con su caos de luces y ruido, me dio algo que nunca tuve: anonimato. Aquí no era la hija solterona de Cauã Nogueira, ni la mujer que había sacudido una iglesia con la verdad. Era solo Galadriel, una señora de cabello gris con mechas moradas, que caminaba por la avenida Paulista con un cuaderno bajo el brazo. Alquilé este apartamento cerca de una plaza, un lugar pequeño pero lleno de luz, con estantes que llené de libros y pequeños cuadros que pinté yo misma. Por primera vez no tenía que fingir, no tenía que vigilar mis palabras ni mis pasos, pero la libertad, después de tantos años de espera, era tan abrumadora como liberadora. En São Paulo empecé a descubrir quién era Galadriel más allá de la venganza. Probé cosas nuevas, algunas absurdas para una mujer de mi edad. A los 63 aprendí a conducir, aunque confieso que era un peligro al volante. Viajé sola al mar por primera vez a los 65 y lloré al tocar la arena de Copacabana, sintiendo que Cayo, de alguna forma, estaba allí conmigo. Me inscribí en un taller de pintura y aunque al principio mis pinceladas eran torpes, descubrí que tenía un talento que nunca exploré. Mis cuadros, llenos de colores vivos y pájaros volando, eran un homenaje a mi hermano, a su amor por las cosas bellas que el mundo le negó. Fue en un grupo de apoyo para sobrevivientes donde encontré un nuevo propósito. Al principio, fui por insistencia de una amiga que conocí en clases de hidroginástica, Clara, una mujer risueña que no aceptaba un no como respuesta. Galadriel, necesitas hablar con otras como tú, me decía. Resistí, pensando que mi venganza en el funeral había cerrado el pasado. Pero cuando me senté en ese círculo de mujeres, jóvenes y mayores, escuchando historias que resonaban con la mía, sentí algo que no esperaba: pertenencia. No necesitaba explicar el dolor, todas lo entendían. Con la ayuda de una psicóloga, doctora Laura, comencé a ver a Cayo no solo como el niño que perdió la esperanza, sino como el valiente que documentó nuestra verdad en su diario, dejando un legado que yo había cumplido. Ese grupo me llevó a compartir mi historia de una forma nueva. Empecé a hablar en reuniones comunitarias, no solo sobre lo que viví, sino sobre cómo sobreviví.
No dejen que el dolor las defina, les decía a las mujeres. Tomen sus cicatrices y conviértanlas en fuerza. Algunas me abrazaban después, contándome sus propias historias de abuso, de silencio forzado. Otras me escribían cartas, agradeciéndome por darles el valor para hablar. Una joven, Ana, me dijo: después de escucharte, denuncié a mi padrastro. Gracias, Galadriel. Esas palabras eran más valiosas que cualquier placa que mi padre hubiera recibido. En 2010 publiqué mi libro de poesía, Flores en las grietas, un título que reflejaba mi vida. Belleza naciendo en los lugares más rotos. No era una poeta famosa, pero el libro llegó a manos de mujeres en grupos de apoyo, en bibliotecas comunitarias. Recibí cartas de lectoras, algunas de lugares tan lejanos como Recife, contándome cómo mis versos las ayudaron a sanar. Una de ellas, una maestra llamada Rosa, me invitó a hablar en su escuela. Allí, frente a un grupo de adolescentes, conté una versión suave de mi historia, la pérdida de mi hermano, la espera, la verdad en el funeral. Nunca dejen que nadie la silencie, les dije. Una chica alzó la mano y preguntó: ¿cómo encontraste la fuerza para esperar tanto? No supe responder de inmediato, pero luego dije: porque cada día que sobreviví fue una victoria contra él. São Paulo me dio amigas que nunca imaginé. Clara, de hidroginástica, me llevaba a cafeterías donde reíamos hasta que me dolía el estómago. Marta, una vecina del edificio, me enseñó a hacer dulces de coco que vendíamos en la plaza los fines de semana. Con ellas descubrí que la risa podía ser un bálsamo, que la amistad podía llenar los vacíos que el amor romántico nunca pudo. Nunca me casé. Mi cuerpo guardaba memorias que hacían imposible la intimidad. Pero esas mujeres, con sus charlas y abrazos, se convirtieron en mi familia. A veces, en las noches, miraba el pañuelo de Cayo y sentía que él también estaba sonriendo, libre al fin. Mi vida no estaba exenta de sombras. Los pesadillas seguían, aunque menos frecuentes. Un portazo, un grito en la calle, podían llevarme de vuelta al cuarto oscuro de mi infancia. Pero aprendí a manejarlos, a respirar hondo, a tocar mi tatuaje del pájaro y recordar que estaba libre. En 2015 recibí una carta inesperada. Era de una mujer, Dona Elena, que decía haber conocido a mi madre en los años 50. Celia hablaba de ti y de Cayo con tanto amor, escribió. Nunca supe qué pasó, pero siempre sospeché que Cauã no era quien parecía. La carta venía con una foto vieja. Mi madre, joven, tocando el piano, con Cayo y yo a su lado, sonriendo. Lloré al verla, no por tristeza, sino por el recuerdo de la mujer que mi madre pudo haber sido. Esa foto me inspiró a hacer algo más. Con la ayuda de Clara, comencé a organizar talleres en un centro comunitario de São Paulo, donde mujeres podían compartir sus historias, aprender oficios o simplemente hablar. No era una experta, pero tenía experiencia y eso era suficiente. Las mujeres llegaban con sus propios dolores. Una madre que huyó de un esposo violento, una joven que enfrentaba acoso en el trabajo, una anciana que nunca había hablado de su infancia. Yo escuchaba, a veces compartiendo fragmentos de mi historia, siempre recordándoles:
Ustedes son más fuertes de lo que el mundo les hace creer. Mi apartamento se llenó de pequeños tesoros, cartas de agradecimiento, un cuadro que pinté con un pájaro volando sobre un río, el pañuelo de Cayo siempre en mi bolsillo. Cada mañana, al despertar, tocaba mi tatuaje y sentía que mi hermano estaba conmigo, no como una sombra, sino como una luz. Mi vida, que alguna vez fue una prisión, se había convertido en un testimonio de resistencia. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones guardadas, y una de ellas estaba a punto de llegar, trayendo un eco del pasado que no esperaba. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías encontrado la fuerza para empezar de nuevo a los 60 o habrías dejado que el pasado te definiera? ¿Qué harías si una carta trajera recuerdos de alguien que amaste y perdiste? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo el pasado volvió a tocar mi puerta, cómo mi historia siguió inspirando a otras, sigue conmigo, porque la vida, como el mar que vi en Río, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. El eco del pasado nunca se desvanece del todo, pero a veces regresa con una fuerza que te obliga a mirar atrás. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento en São Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y el recuerdo de su caja de madera grabado en mi alma, te cuento cómo una carta inesperada removió los cimientos de mi nueva vida. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo el pasado me encontró en la ciudad que elegí para ser libre y cómo transformé ese encuentro en una lección de resistencia. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. La carta de Dona Helena, con la foto de mi madre tocando el piano, fue como abrir una puerta que creía cerrada. Durante días no pude dejar de mirar esa imagen. Mamá joven, con una sonrisa que no recordaba, Cayo y yo a su lado, todavía inocentes. Me hizo pensar en lo que pudo haber sido, en la familia que nunca tuvimos, pero también me dio una idea. Quería que mi historia y la de Cayo no se quedara en el silencio de mi apartamento. Decidí compartir más, no solo en los talleres del centro comunitario, sino de una forma que llegara más lejos. Con la ayuda de Clara, mi amiga de hidroginástica, contacté a una editorial pequeña en São Paulo. Querían publicar una segunda edición de mi libro de poesía, Flores en las grietas, pero esta vez con un prólogo donde contara mi historia, no solo en versos, sino en prosa cruda y directa. Escribir ese prólogo fue como abrir la caja de Cayo de nuevo. Sentada en mi mesa, con el cuaderno de notas al lado y el pañuelo de mi hermano en las manos, puse en palabras lo que había vivido. La infancia rota, los abusos de mi padre, la pérdida de Cayo, la espera de 58 años, el día en que subí al púlpito. No fue fácil. Cada palabra dolía, pero también liberaba. Cuando la editorial publicó el libro en 2016, no esperaba que tuviera tanto alcance. Llegó a bibliotecas, a grupos de apoyo, a mujeres que, como yo, habían guardado secretos demasiado pesados. Recibí cartas de lectoras, algunas jóvenes, otras de mi edad, contándome cómo mi historia
las había inspirado a hablar, a denunciar, a sanar. Una de ellas, una estudiante llamada Luisa, me escribió: «Doña Galadriel, tu libro me dio el valor para dejar a mi novio abusivo. Gracias por ser tan fuerte». Ese libro me llevó a dar charlas en más lugares, escuelas, universidades, centros comunitarios. No era una oradora experta, pero hablaba con el corazón. Contaba cómo había sobrevivido, cómo había transformado el dolor en resistencia. «No dejen que nadie la silencie», les decía a las mujeres. «Y si lo intentan, griten más fuerte». En una de esas charlas, en 2017, conocí a una joven periodista llamada Beatriz. Quería escribir un artículo sobre mujeres sobrevivientes que habían transformado sus comunidades. «Doña Galadriel, tu historia es un faro», me dijo. Acepté, aunque con reservas. Beatriz pasó días entrevistándome, escuchando mis recuerdos, tomando notas con una pasión que me recordaba a mí misma cuando planeaba mi venganza. El artículo, publicado en un periódico local, se tituló «La voz de Galadriel, un legado de verdad». No solo hablaba de mí, sino de las mujeres que, inspiradas por mi historia, habían roto su silencio. El artículo trajo más atención de la que esperaba. Mujeres de todo São Paulo comenzaron a contactarme, algunas para compartir sus historias, otras para pedirme consejo. Una de ellas, Dona Rosa, una viuda de 70 años, llegó a mi apartamento con una bandeja de dulces caseros. «Leí tu artículo, Galadriel», me dijo. «Mi esposo me hizo daño por años y nunca lo conté, pero después de leerte, hablé con mi hija. Ahora estamos más cerca que nunca». Sus palabras me llenaron de un calor que no podía explicar. Mi historia, que alguna vez fue mi carga, se había convertido en un puente para otras, pero también trajo sombras. Algunos familiares lejanos, primos que apenas conocía, me escribieron cartas acusándome de mancillar el nombre de mi padre. «Deberías avergonzarte», decía una. No respondí. Ellos no habían vivido mi infierno. En 2018, una nueva sorpresa llegó. Una mujer joven, Clara, llegó a mi apartamento. Decía ser nieta de una vecina de mi ciudad natal que había conocido a mi madre. Mi abuela siempre hablaba de Celia, de cómo tocaba el piano. Me dijo: «Decía que sospechaba algo malo en tu casa, pero nunca tuvo pruebas». Trajo una carta que su abuela había escrito años atrás, dirigida a mí pero nunca enviada. En ella, la mujer pedía perdón por no haber hecho más, por no haber preguntado. Lloré al leerla, no por rabia, sino por el peso de saber que alguien había sospechado, pero el silencio de la época era más fuerte que la verdad. Clara se quedó horas hablando conmigo y su visita me dio una idea. Quería que mi historia se convirtiera en algo más grande, un movimiento que ayudara a otras mujeres a hablar. Con la ayuda de Beatriz, la periodista, comenzamos a organizar talleres en São Paulo, no solo para sobrevivientes, sino para cualquiera que quisiera aprender a reconocer las señales de abuso. Invitamos a psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales. Yo hablaba al final, compartiendo fragmentos de mi historia: la caja de Cayo, el funeral,
la libertad que encontré al romper el silencio. El dolor no es el final, les decía, es el comienzo de algo nuevo, si lo permites. Los talleres crecieron y pronto mujeres de otros estados comenzaron a contactarnos pidiendo ayuda para replicarlos. En 2019, una ONG nos ofreció apoyo y los talleres se convirtieron en un programa regular con sedes en São Paulo, Belo Horizonte y Recife. Mi apartamento se llenó de cartas, fotos, regalos de las mujeres que conocí. Una de ellas, una joven llamada Ana, me regaló un cuadro que pintó, un pájaro volando sobre un campo con un cielo lleno de nubes. «Es por Cayo», me dijo. Lo colgué en mi sala, junto al pañuelo de mi hermano. Cada mañana, al despertar, tocaba mi tatuaje del pájaro y sentía que Cayo estaba conmigo, no como una sombra de dolor, sino como un símbolo de resistencia. Mi vida, que alguna vez fue una prisión de miedo, se había convertido en un faro para otras. Pero el pasado, como siempre, tenía una última sorpresa guardada, una que me obligaría a enfrentar de nuevo los fantasmas que creía haber dejado atrás. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías compartido tu historia en un libro sabiendo que podría traer el pasado de vuelta? ¿Qué harías si una carta te recordara un dolor que creías olvidado? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo el pasado volvió a tocar mi puerta, cómo mi legado siguió creciendo, sigue conmigo, porque la vida, como el mar que vi en Río, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. La vida en São Paulo me enseñó que la libertad no es solo escapar, sino descubrir quién eres cuando ya no tienes que fingir. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y su caja de madera como un recuerdo imborrable, te cuento cómo una sombra del pasado volvió a tocar mi puerta, trayendo consigo una lección que no esperaba. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo mi legado creció más allá de lo que imaginé, transformando el dolor en un faro para otras mujeres. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Los talleres que organizábamos con la ONG se convirtieron en un refugio para mujeres de todas las edades. Cada semana, el centro comunitario se llenaba de historias, madres que habían escapado de relaciones violentas, jóvenes que buscaban su lugar en el mundo, ancianas que, como yo, habían guardado secretos por décadas. Yo hablaba al final, compartiendo fragmentos de mi historia, la caja de Cayo, los años de silencio, el día en que subí al púlpito. El dolor no es el final, les decía, es un comienzo, si decides usarlo para crecer. Cada abrazo, cada lágrima compartida me hacía sentir que mi vida tenía un propósito más grande que yo misma. Pero en 2020, una visita inesperada removió el pasado de una forma que no había previsto. Una tarde, mientras organizaba los materiales para un taller, una mujer mayor llamó a mi puerta. Se presentó como dona Amelia, una antigua vecina de mi ciudad natal en Minas Gerais. «Conocí a tu madre, Celia», dijo, con una voz temblorosa por la edad.
y a tu hermano Cayo. Siempre supe que algo no estaba bien en tu casa, pero nunca tuve el valor de hacer nada. Traía una caja pequeña, envuelta en tela descolorida. Dentro había cartas que mi madre había escrito a una amiga, nunca enviadas, donde hablaba de su miedo a mi padre, de los gritos que escuchaba por la noche, de su incapacidad para protegernos. Esto lo encontré entre las cosas de mi hermana, que era amiga de tu madre, explicó Amelia. Pensé que debías tenerlo. Leer esas cartas fue como abrir una herida vieja. Mi madre, en su letra elegante, describía su desesperación, su culpa por no detener a Cauã. No sé cómo salvar a mis hijos, escribió en una. Temo que Cayo no resista. Lloré al leerlo, no por rabia, sino por la tragedia de una mujer que amaba a sus hijos, pero estaba atrapada en su propio miedo. Amelia se quedó un rato contándome recuerdos de mi madre tocando el piano, de Cayo corriendo por el patio con sus dibujos. Antes de irse, me abrazó y dijo: «Hiciste bien en contar la verdad, Galadriel. Tu madre estaría orgullosa». Sus palabras me llenaron de una paz agridulce, un recordatorio de que el dolor no era solo mío, sino de todos los que vivieron bajo la sombra de mi padre. Esas cartas me inspiraron a hacer más. Decidí incluirlas en una nueva edición de Flores en las grietas, junto con fragmentos del diario de Cayo, con el permiso de la editorial. El libro, publicado en 2021, no solo contaba mi historia, sino la de mi madre, la de Cayo, la de tantas mujeres silenciadas. Se distribuyó en bibliotecas, escuelas y centros comunitarios, y pronto recibí invitaciones para hablar en otras ciudades. Viajé a Recife, Porto Alegre, incluso a Brasilia, contando mi historia en eventos organizados por ONGs y universidades. No dejen que el silencio las consuma, les decía a las mujeres. Hablen, aunque tiemblen, su voz es más fuerte que su miedo. Cada charla era un homenaje a Cayo, a su valentía al escribir su verdad, a su deseo de que no muriéramos en el silencio. En São Paulo, mi vida seguía llena de pequeños rituales que me daban paz. Cada mañana tomaba café en mi balcón, tocando el pañuelo de Cayo y mirando los árboles de la plaza. Pintaba cuadros, escribía poesía, iba a hidroginástica con Clara y Marta, mis amigas, que se reían de mis mechas moradas y mi tatuaje del pájaro. Pero también había días oscuros cuando los pesadillas regresaban. El granero, la cuerda, los ojos vacíos de Cayo. En esos momentos acudía al grupo de apoyo donde la doctora Laura me ayudaba a respirar, a recordar que había sobrevivido por una razón. Tu historia está salvando vidas, Galadriel, me decía, y yo lo creía, porque cada carta, cada abrazo de una desconocida lo confirmaba. En 2022, una joven llamada Sofía llegó al taller. Era estudiante de psicología y quería escribir su tesis sobre mujeres sobrevivientes de abuso. Doña Galadriel, tu libro me cambió, me dijo. Quiero que mi trabajo ayude a mujeres como tú. Pasó semanas entrevistándome, grabando mis recuerdos, leyendo el diario de Cayo. Su tesis, publicada un año después, se convirtió en un libro pequeño pero poderoso, Voces del Silencio, que incluía mi historia junto a la de otras mujeres del grupo. Sofía me dedicó un ejemplar
para Galadriel, la mujer que rompió el silencio. Ese libro llegó a manos de activistas y pronto los talleres se expandieron a otras ciudades, con mujeres organizando sus propios grupos de apoyo. Mi apartamento se llenó de recuerdos, cartas de lectoras, un cuadro de un pájaro que Sofía pintó para mí, el pañuelo de Cayo siempre en mi bolsillo. Mis amigas, Clara y Marta, seguían siendo mi familia elegida, llenando mis días de risas y dulces de coco. Pero el pasado, como siempre, tenía una última sorpresa. Una carta llegó en 2023, escrita por un hombre que decía ser primo lejano de mi padre. «Sé lo que hiciste en el funeral», escribió. «No te juzgo, pero quiero hablar contigo. Al principio temí que fuera una amenaza, pero algo en su tono me hizo responder. Lo invité a mi apartamento y lo que me contó cambió todo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esas cartas de tu madre sabiendo que traerían dolor? ¿Qué harías si tu historia inspirara a alguien a cientos de kilómetros? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo esa última carta cerró un círculo que no sabía que estaba abierto, sigue conmigo, porque la vida, como el mar que vi en Río, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El pasado nunca se queda quieto, siempre encuentra la manera de susurrarte al oído, incluso cuando crees que lo has dejado atrás. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento en São Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y su caja de madera como un faro en mi memoria, te cuento cómo una carta inesperada abrió una puerta que creía cerrada para siempre. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo un encuentro con un primo lejano me obligó a enfrentar una verdad que no esperaba, y cómo mi legado siguió creciendo. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. La carta del primo, un hombre llamado Eduardo, llegó en una mañana de 2023, cuando el sol entraba por mi balcón y el aroma del café llenaba el aire. No te juzgo por lo que hiciste en el funeral, escribió, pero necesito hablar contigo. Hay cosas que no sabes. Al principio dudé en responder. ¿Era una trampa? ¿Otro intento de silenciarme? Pero algo en su tono, una mezcla de tristeza y urgencia, me hizo invitarlo a mi apartamento. Eduardo era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello gris y los ojos cansados de alguien que lleva su propio peso. Se presentó como el hijo de un primo de mi padre, alguien que apenas conocí en mi infancia. Crecí escuchando historias sobre Cauã Nogueira, el gran hombre de la ciudad, dijo sentándose en mi sala. Pero también oí rumores, cosas que mi madre nunca quiso confirmar. Lo que Eduardo me contó fue como un relámpago en un cielo despejado. Su madre, una prima de mi padre, había sospechado durante años que algo oscuro ocurría en nuestra casa. Había visto los moratones en mis brazos. Había notado la tristeza en los ojos de mi madre, pero el miedo y la presión social la mantuvieron callada. Ella guardó una carta que tu madre le escribió, dijo Eduardo sacando
un sobre amarillento. Era de Celia, mi madre, escrita poco antes de que su demencia la consumiera. En ella pedía perdón por no haber protegido a sus hijos, confesaba su miedo a mi padre y mencionaba una conversación con mi abuela Keila, donde planeaban sacarnos a Cayo y a mí de la casa. Pero la muerte de mi abuela y el control de mi padre lo impidieron. No pude salvarlos, escribió mi madre, pero rezo para que Galadriel encuentre la fuerza que yo no tuve. Lloré al leer esas palabras, no por rabia, sino por el amor que mi madre, a su manera rota, había sentido por nosotros. Eduardo me miró con lágrimas en los ojos. Mi madre se culpó toda la vida por no hacer más. Dijo, quería que supieras que no estabas sola. Incluso entonces, ese encuentro cambió algo en mí. Durante años había sentido rencor hacia mi madre por su silencio, pero ahora entendía que ella también era una víctima, atrapada en un mundo que no le daba opciones. Guardé la carta junto al diario de Cayo, en mi caja fuerte, un nuevo pedazo de mi historia que no pesaba, sino que aliviaba. Esa revelación me dio un nuevo impulso. Decidí que mi historia y la de mi madre y Cayo debía seguir inspirando a otras. Con la ayuda de Sofía, la estudiante de psicología que escribió Voces del Silencio, comenzamos a expandir los talleres a otras ciudades. Viajamos a Salvador, Fortaleza, incluso a pequeñas ciudades del interior de Minas Gerais, donde las mujeres aún vivían bajo el peso de comunidades que protegían a hombres como mi padre. En cada taller compartía fragmentos de mi historia, no para revivir el dolor, sino para mostrar que se podía salir de él. La verdad es como el agua, les decía, puede estar contenida por un tiempo, pero siempre encuentra un camino. Las mujeres me escuchaban, algunas con lágrimas, otras con una chispa de esperanza en los ojos. Cada abrazo era un recordatorio de que mi lucha no había sido en vano. En São Paulo, mi vida seguía llena de pequeños rituales que me daban paz. Cada mañana tomaba café en mi balcón, tocando el pañuelo de Cayo y mirando la plaza. Pintaba cuadros, escribía poesía, reía con Clara y Marta en nuestras salidas a la cafetería. Pero también había días oscuros, cuando los pesadillas regresaban, el granero, la cuerda, los ojos vacíos de Cayo. En esos momentos acudía al grupo de apoyo, donde la doctora Laura me ayudaba a respirar, a recordar que mi historia era más grande que mi dolor. Estás cambiando vidas, Galadriel, me decía, y lo veía en las cartas que seguían llegando, en las mujeres que asistían a los talleres, en las historias que comenzaban a surgir en las ciudades que visitábamos. En 2024, una nueva sorpresa llegó. Una joven llamada Ana, que había asistido a uno de los talleres, me contactó. Era abogada y quería crear una fundación en mi honor para ayudar a las mujeres víctimas de abuso a encontrar justicia. Tu historia me inspiró, doña Galadriel, me dijo. Quiero que otras tengan la oportunidad que tú no tuviste. Al principio me resistí. No me sentía cómoda con la idea de una fundación con mi nombre. No era una heroína,
solo una sobreviviente. Pero Ana insistió, y con la ayuda de Sofía, crearon la Fundación Galadriel Nogueira, un espacio que ofrecía apoyo legal y psicológico a mujeres en situación de violencia. En la inauguración, en un pequeño local en São Paulo, hablé frente a una multitud de mujeres, activistas y periodistas. No dejen que el silencio las consuma, dije. Hablen, aunque tiemblen. Su voz es su poder. Mi apartamento se llenó de recuerdos, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté en uno de mis talleres, el pañuelo de Cayo siempre en mi bolsillo. Mis amigas, Clara y Marta, seguían siendo mi familia elegida, llenando mis días de risas y dulces de coco. Pero el pasado, como siempre, tenía una última lección guardada. Una carta llegó, escrita por una mujer que decía ser hija de una amiga de mi madre. Lo que traía esa carta cambiaría mi forma de ver todo lo que había vivido. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías enfrentado esa carta de tu madre sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu historia inspirara una fundación en tu nombre? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo esa última carta cerró un círculo que no sabía que estaba abierto, sigue conmigo, porque la vida, como el mar que vi en Río, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. La verdad, como el agua, siempre encuentra un camino para salir a la luz, incluso después de décadas de silencio. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento en São Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y su caja de madera como un símbolo de mi resistencia, te cuento cómo una carta inesperada cerró un círculo que no sabía que estaba abierto. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo mi legado se convirtió en un faro para otras mujeres, y cómo el pasado me enseñó una última lección sobre el perdón. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. La carta que llegó en 2024 era de una mujer llamada Jadira, hija de una amiga de mi madre en nuestra ciudad natal en Minas Gerais. Mi madre, dona Clara, hablaba mucho de Celia, escribió. Antes de morir, me pidió que te encontrara. Hay algo que debes saber. La carta venía con una foto vieja. Mi madre, joven, riendo junto a dona Clara en un picnic, con Cayo y yo jugando al fondo. Jadira explicaba que su madre había sido testigo de los moratones en nuestros brazos, de la tristeza en los ojos de mi madre, pero el miedo la había silenciado. Mi madre guardó una carta que Celia le dio, con la esperanza de que algún día llegara a ti, escribió. La carta, escrita en la letra temblorosa de mi madre, era una súplica. Si algo me pasa, cuida de mis hijos. No dejes que Kawá los destruya. Lloré al leerla, no por rabia, sino por el amor roto de una madre que no pudo salvarnos. Jadira llegó a mi apartamento días después. Era una mujer de unos 50 años, con una sonrisa cálida, pero cargada de tristeza. Me contó que su madre había vivido con la culpa de no haber hecho más, de no haber enfrentado a mi padre.
Ella quería que supieras que tu madre intentó protegerlos, dijo. Intentó hablar con un abogado una vez, pero la amenazaron con manchar su nombre. Esa revelación me golpeó como un relámpago. Durante años había culpado a mi madre por su silencio, pero ahora veía que ella, como yo, había sido una víctima atrapada en un mundo que no le daba opciones. Guardé la carta junto al diario de Cayo y la foto que dona Amelia me había dado, un nuevo pedazo de mi historia que no pesaba, sino que aliviaba. Esa carta me dio un nuevo propósito. Decidí que la Fundación Galadriel Nogueira, creada por Ana, debía incluir no solo a sobrevivientes, sino también a las familias que, como mi madre, habían vivido en el silencio. Con la ayuda de Sofía y Ana, comenzamos a organizar talleres para familiares de víctimas, enseñándoles a reconocer señales de abuso y a apoyar a quienes lo sufren. El silencio no protege a nadie, les decía. Hablen, aunque sea difícil, su voz puede salvar una vida. Los talleres se llenaron de mujeres y hombres, jóvenes y mayores, que compartían historias de culpa, de miedo, de redención. Una madre, dona Rosa, me abrazó después de un taller y dijo: «Gracias, Galadriel. Ahora sé cómo ayudar a mi hija». Sus palabras eran un eco de las de Cayo, pidiéndome que sobreviviera por los dos. En São Paulo, mi vida seguía su curso. Cada mañana tomaba café en mi balcón, tocando el pañuelo de Cayo y mirando la plaza. Pintaba cuadros, escribía poesía, reía con Clara y Marta en nuestras salidas a la cafetería. Mis días estaban llenos de pequeños rituales que me daban paz, pero también de un propósito mayor: la fundación. En 2025, la fundación abrió una segunda sede en Belo Horizonte y Ana me invitó a hablar en la inauguración. Subí al escenario con mi tatuaje del pájaro brillando bajo la luz y conté mi historia: la caja de Cayo, los años de espera, el funeral, las mujeres que había conocido. La verdad es un regalo, dije, dénselo al mundo, aunque tiemblen. La audiencia aplaudió y sentí que Cayo estaba allí sonriendo, pero no todo era luz. Los pesadillas seguían, aunque menos frecuentes. Un portazo, un grito en la calle, podían llevarme de vuelta al granero. En esos momentos, acudía al grupo de apoyo, donde la doctora Laura me ayudaba a respirar. «Estás haciendo historia, Galadriel», me decía. Y lo veía en las cartas que seguían llegando, en las mujeres que asistían a los talleres, en las historias que surgían en cada ciudad que visitábamos. Mi apartamento se llenó de recuerdos, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté en un taller, el pañuelo de Cayo siempre en mi bolsillo. Mis amigas, Clara y Marta, seguían siendo mi familia elegida, llenando mis días de risas y dulces de coco. Una sorpresa final llegó en 2025, justo antes de mi cumpleaños número 79. Una joven llamada Luisa, que había asistido a un taller, me contactó. Era cineasta y quería hacer un cortometraje basado en mi historia. «Doña Galadriel, tu vida es un testimonio de resistencia», me dijo. «Quiero que el mundo lo vea». Al principio dudé. Ya había compartido mi historia en un libro, en charlas, en talleres,
Era necesario un cortometraje, pero Luisa insistió y con el apoyo de Sofía acepté. El cortometraje, titulado El pájaro de Galadriel, se filmó en mi apartamento y en un set que recreaba la iglesia de mi ciudad natal. Contaba mi historia, pero también la de Cayo, mi madre, y las mujeres que habían encontrado fuerza en mi verdad. Cuando se estrenó en un festival local, lloré al ver mi vida en la pantalla, no por tristeza, sino por el orgullo de saber que mi hermano vivía en cada fotograma. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías enfrentado esa carta de tu madre, sabiendo que traería recuerdos dolorosos? ¿Qué harías si tu historia se convirtiera en un cortometraje? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mis últimos días están siendo, cómo mi legado sigue creciendo, sigue conmigo, porque la vida, como el mar que vi en Río, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El peso de la verdad, una vez liberado, no solo te libera, sino que también ilumina el camino de otros. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento en São Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y su caja de madera como un faro de mi resistencia, te cuento cómo mi historia se convirtió en un legado que trasciende mi propia vida. Mi nombre es Galadriel Nogueira y esta es la historia de cómo los últimos años me enseñaron que el dolor puede transformarse en un regalo para el mundo. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El estreno del cortometraje El pájaro de Galadriel en 2025 fue un momento que marcó mi corazón. La sala, pequeña pero llena, vibró con aplausos cuando terminó. No era solo mi historia en la pantalla, era la de Cayo, mi madre y las mujeres que habían encontrado fuerza en mi verdad. Luisa, la cineasta, me abrazó después con lágrimas en los ojos. Doña Galadriel, esto va a cambiar vidas, me dijo. Y tenía razón. El cortometraje se presentó en festivales en Río, Porto Alegre y Recife, y pronto recibí cartas de mujeres que lo habían visto. Una de ellas, una joven llamada Beatriz, escribió: «Tu historia me dio el valor para denunciar a mi jefe. Gracias por mostrarme que puedo ser fuerte». Cada carta era un recordatorio de que mi lucha y la de Cayo no había sido en vano. Los talleres de la Fundación Galadriel Nogueira crecieron aún más. Con la ayuda de Ana y Sofía, abrimos sedes en nuevas ciudades, incluyendo una en mi ciudad natal, en Minas Gerais. Volver allí, después de tantos años, fue como cerrar un círculo. La plaza central seguía igual, pero la iglesia ya no era la misma. El padre Juan había sido reemplazado por una pastora progresista que apoyaba nuestro trabajo. En un taller hablé frente a mujeres de la ciudad, algunas de las cuales recordaban a mi padre como el hombre respetable. Les conté mi verdad, no para reabrir heridas, sino para mostrarles que el silencio no protege a nadie. Una mujer mayor, dona Elena, se acercó después y dijo: «Sabía que algo no estaba bien en tu casa, Galadriel. Perdóname por no haber hecho nada». La abracé, no por rencor, sino porque entendía que el miedo había silenciado a muchas. Mi vida en São Paulo
seguía llena de pequeños rituales que me daban paz. Cada mañana tomaba café en mi balcón, tocando el pañuelo de callo y mirando los árboles de la plaza. Pintaba cuadros, escribía poesía, reía con Clara y Marta en nuestras salidas a la cafetería. Pero mi salud comenzaba a flaquear. Las rodillas me dolían más, las manos temblaban al sostener el pincel, y los médicos hablaban de un corazón que se cansaba. «Tienes que descansar, Galadriel», me decía Ana, pero no sabía cómo parar. Los talleres, las mujeres, las cartas que seguían llegando, todo eso me mantenía viva. Mi apartamento estaba lleno de recuerdos, cartas de agradecimiento, un cuadro de un pájaro volando sobre un río, el pañuelo de callo siempre en mi bolsillo. En 2025, una nueva sorpresa llegó. Una mujer joven, Clara, asistió a un taller en São Paulo. Era nieta de una de las amigas de mi madre en la ciudad natal. Mi abuela hablaba de Celia con mucho cariño. Me dijo: «Siempre decía que tu madre quería salvarte a ti y a Cayo, pero no sabía cómo». Trajo una caja con objetos que su abuela había guardado, una partitura de piano que mi madre tocaba, un dibujo de Cayo, una carta inacabada donde mi madre escribía sobre su amor por nosotros. Lloré al verlo, no por tristeza, sino por el amor que mi madre, a su manera rota, nos había dado. Clara se quedó horas hablando conmigo y su visita me inspiró a hacer algo más. Quería que la fundación creara un archivo de historias, un lugar donde las voces de mujeres silenciadas pudieran preservarse. Con la ayuda de Sofía, comenzamos a trabajar en el archivo. Mujeres de todo Brasil enviaban sus historias, cartas, diarios, grabaciones. No todas podían hablar en público, pero querían que sus voces fueran escuchadas. El archivo, alojado en la fundación, se convirtió en un testimonio vivo de resistencia. Una de las historias que recibimos fue la de Dona Rosa, una anciana de Recife que había sufrido abusos de su padre en los años 50. «Tu cortometraje me dio valor para escribir mi verdad», me dijo en una carta. «No puedo hablar en público, pero quiero que mi historia ayude a otras». Su carta, junto con tantas otras, se convirtió en parte del archivo, un legado que crecería más allá de mi vida. Mi salud seguía debilitándose, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Cada taller, cada carta, cada abrazo de una desconocida era un recordatorio de que mi lucha había valido la pena. Mis amigas, Clara y Marta, seguían siendo mi familia elegida, llenando mis días de risas y dulces de coco. Pero el pasado, como siempre, tenía una última lección. Una carta llegó, escrita por una mujer que decía ser prima lejana de mi padre. Lo que traía esa carta cambiaría mi forma de ver todo lo que había vivido. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa caja de recuerdos sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu historia se convirtiera en un archivo para el mundo? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo esa última carta cerró un círculo final, sigue conmigo, porque la vida, como el mar que bien río, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El pasado, como un río que nunca se detiene, siempre encuentra la manera de fluir de nuevo hacia ti, incluso cuando crees que has construido
un nuevo hogar. A mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento en São Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y su caja de madera como un faro eterno, te cuento cómo una carta final cerró un círculo que no sabía que estaba abierto. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo mi legado se convirtió en un testimonio vivo, no solo para mí, sino para todas las mujeres que encontraron su voz a través de mi verdad. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. La carta que llegó en 2025 era de una mujer llamada Dona Helena, prima lejana de mi padre, alguien que apenas recordaba de mi infancia en Minas Gerais. Galadriel, leí sobre ti en un artículo, escribió. Necesito contarte algo antes de irme de este mundo. Mi corazón dio un vuelco al leerla. ¿Otra sombra del pasado? La invité a mi apartamento y cuando llegó era una anciana frágil, con el cabello blanco y los ojos cargados de una tristeza antigua. Conocí a tu madre, Celia, cuando éramos jóvenes, me dijo, sentada en mi sala con una taza de café temblando en sus manos. Ella me confesó una vez que temía por ti y por Cayo, pero no sabía cómo salvarlos. Antes de morir, me pidió que te encontrara y te diera esto. Sacó una pequeña caja de madera, no muy diferente a la de Cayo, con una carta dentro. La carta era de mi madre, escrita años antes de que la demencia la consumiera. En ella hablaba de su amor por nosotros, de su culpa por no haber enfrentado a mi padre, de su deseo de que Cayo y yo encontráramos la libertad que ella nunca tuvo. Galadriel, si lees esto, espero que hayas encontrado paz, escribió. No dejes que el odio te consuma. Eres más fuerte que él. Siempre lo fuiste. Lloré al leer esas palabras, no por tristeza, sino por el amor que mi madre, a pesar de su silencio, nos había dado. Dona Helena me miró con lágrimas en los ojos. No pude hacer nada entonces, dijo, pero ahora, al verte, sé que tu madre estaría orgullosa. Ese encuentro me dio una paz que no sabía que necesitaba. Un cierre final para las heridas de mi infancia. Esa carta me inspiró a hacer más por la Fundación Galadriel Nogueira. Con Ana y Sofía decidimos ampliar el archivo de historias, creando un espacio en línea donde mujeres de todo Brasil pudieran compartir sus experiencias de forma anónima. El archivo creció rápidamente con relatos de mujeres jóvenes y mayores, de ciudades grandes y pequeñas. Cada historia era un testimonio de resistencia, un eco de la verdad que Cayo me había pedido contar. Una de esas historias vino de una mujer llamada Rosa, de Recife, que escribió sobre el abuso que sufrió de niña. Tu cortometraje me dio valor para escribir esto, decía. No puedo hablar en público, pero quiero que mi historia ayude a otras. Su relato, junto con tantos otros, se convirtió en parte del archivo, un legado que viviría más allá de mí. Los talleres de la Fundación seguían creciendo. Viajábamos a ciudades como Salvador, Fortaleza y Belén, llevando nuestro mensaje. Hablen, aunque tiemblen, su voz es su poder. En cada taller compartía fragmentos de mi historia, no para revivir el dolor,
sino para mostrar que se podía transformar en fuerza. Mujeres de todas las edades me abrazaban después, contándome sus propias historias. Una joven, Luisa, me dijo: «Doña Galadriel, gracias a ti, denuncié a mi tío. Ahora estoy libre». Esas palabras eran un regalo, un recordatorio de que mi lucha y la de Cayo seguía viva en cada mujer que encontraba su voz. Mi vida en Sao Paulo estaba llena de pequeños rituales que me daban paz. Cada mañana tomaba café en mi balcón, tocando el pañuelo de Cayo y mirando la plaza. Pintaba cuadros, escribía poesía, reía con Clara y Marta en nuestras salidas a la cafetería. Mi salud seguía debilitándose. Las rodillas me dolían más, las manos temblaban al sostener el pincel, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. La fundación, el archivo, las mujeres que conocí, todo eso me mantenía viva. Mi apartamento estaba lleno de recuerdos, cartas de agradecimiento, un cuadro de un pájaro volando sobre un río, el pañuelo de Cayo, siempre en mi bolsillo. Mis amigas Clara y Marta seguían siendo mi familia elegida, llenando mis días de risas y dulces de coco. En 2025, una última sorpresa llegó. Una joven llamada Ana, que había asistido a un taller, me contactó para decirme que la fundación había recibido un premio nacional por su trabajo en la defensa de mujeres víctimas de violencia. Me invitaron a recibirlo en Brasilia, en una ceremonia llena de activistas, políticos y periodistas. Al principio dudé, mi cuerpo estaba cansado y viajar era un desafío, pero Sofía insistió: «Abuela, esto es por ti y por Cayo». Subí al escenario, con mi tatuaje del pájaro brillando bajo la luz, y hablé desde el corazón. Mi hermano Cayo me pidió que contara nuestra verdad. Dije: «Hoy su voz vive en cada mujer que habla, en cada historia que se comparte». El aplauso fue ensordecedor y sentí que Cayo estaba allí sonriendo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa carta de tu madre sabiendo que traería recuerdos dolorosos? ¿Qué harías si tu historia inspirara un premio nacional? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mis últimos días están siendo, cómo mi legado sigue creciendo, sigue conmigo. Porque la vida, como el mar que vi en río, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. La vida, como un río que nunca se detiene, siempre encuentra un camino para sorprenderte. Incluso cuando crees que has visto todo lo que tenía para ofrecer, a mis 79 años, sentada en mi pequeño apartamento en Sao Paulo, con el pañuelo de Cayo en el bolsillo y su caja de madera como un testamento de mi resistencia, te cuento cómo mis últimos días han sido un reflejo de todo lo que he aprendido. Mi nombre es Galadriel Nogueira, y esta es la historia de cómo mi legado se convirtió en un faro que ilumina más allá de mi propia vida, uniendo las voces de quienes, como yo, encontraron fuerza en el silencio roto. Si estás escuchando, déjame tu nombre en los comentarios y dime desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El premio nacional que recibió la Fundación Galadriel Nogueira en 2025 fue un momento que nunca imaginé. Subir al escenario en Brasilia
con mi tatuaje del pájaro brillando bajo las luces, fue como cerrar un círculo que comenzó en el granero donde perdí a Cayo. Hablé de él, de mi madre, de las mujeres que habían encontrado su voz gracias a nuestra historia. La verdad es un regalo que debemos compartir, dije. No dejen que el silencio las consuma. El aplauso resonó, pero lo que más me conmovió fueron las mujeres que se acercaron después, contándome sus historias, agradeciéndome por darles valor. Una de ellas, una joven llamada Rosa, me dijo: «Doña Galadriel, gracias a ti, denuncié a mi padre. Ahora estoy libre». Sus palabras fueron un eco de las de Cayo, pidiéndome que sobreviviera por los dos. De regreso en São Paulo, mi vida siguió su curso, aunque mi cuerpo se cansaba más. Las rodillas me dolían al caminar, las manos temblaban al pintar, pero mi espíritu estaba más vivo que nunca. La fundación creció, con sedes en 5 ciudades y un archivo en línea que albergaba cientos de historias de mujeres de todo Brasil. Cada relato, desde los más dolorosos hasta los más esperanzadores, era un testimonio de resistencia. Una de esas historias vino de una mujer llamada Luisa de Fortaleza, que escribió sobre el abuso que sufrió de niña. Tu historia me dio valor para hablar, decía. Ahora sé que no estoy sola. Su carta, junto con tantas otras, se convirtió en parte del archivo, un legado que viviría más allá de mí. Mis días estaban llenos de pequeños rituales que me daban paz. Cada mañana tomaba café en mi balcón, tocando el pañuelo de Cayo y mirando la plaza. Pintaba cuadros, escribía poesía, reía con Clara y Marta en nuestras salidas a la cafetería. La fundación seguía siendo mi propósito, pero también lo eran mis amigas, mi familia elegida, que llenaban mi apartamento de risas y dulces de coco. En los talleres seguía hablando, compartiendo fragmentos de mi historia, la caja de Cayo, los años de espera, el día en que subí al púlpito. El dolor no es el final, les decía a las mujeres, es un comienzo, si decides usarlo para crecer. Cada abrazo, cada lágrima compartida era un recordatorio de que mi lucha había valido la pena. En 2025, una última sorpresa llegó. Una mujer joven, Ana, que había asistido a un taller, me contactó para decirme que la fundación había sido invitada a un congreso internacional sobre derechos de las mujeres en Río de Janeiro. Querían que hablara, que compartiera mi historia con una audiencia global. Al principio dudé. Mi salud era frágil y viajar era un desafío. Pero Sofía, mi amiga abogada, insistió. Galadriel, tu voz debe llegar al mundo. Con ella y Clara a mi lado, viajé a Río. Subí al escenario con mi pañuelo de Cayo en el bolsillo y mi tatuaje del pájaro brillando. Hablé de mi infancia, de Cayo, de la fundación, de las mujeres que habían encontrado fuerza en nuestra verdad. No dejen que nadie la silencie, dije. Su voz es su poder. El aplauso fue ensordecedor y sentí que Cayo estaba allí sonriendo. De regreso en São Paulo, mi cuerpo estaba agotado, pero mi corazón estaba lleno. Mi apartamento, con sus cuadros, sus cartas, su pañuelo de Cayo, era un refugio lleno de vida. Las cartas seguían llegando, cada una con una historia que me recordaba por qué había luchado tanto. Mi salud seguía debilitándose, pero no tenía miedo.
Había cumplido mi promesa a Cayo, había dado voz a mi madre, había inspirado a mujeres de todo Brasil. Mi broche de oro, aunque no lo llevaba en el pecho como otras, era la vida que construí, las historias que ayudé a liberar. Cada mañana, al mirar la plaza desde mi balcón, sentía que mi vida, con todas sus cicatrices, era un regalo que había compartido con el mundo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías subido a ese escenario internacional sabiendo que el mundo entero te escucharía? ¿Qué harías si tu historia pudiera cambiar vidas a miles de kilómetros? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Mi vida, como el mar que vi en Río, siempre ha tenido más para enseñar. Y aunque mi cuerpo se cansa, mi voz sigue fuerte. Gracias por acompañarme, por ser parte de este legado que Cayo y yo construimos juntos. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.